fondo, de viviendas en estos momentos en posesión de las entidades financieras, de los bancos, para que pongan a disposición de toda aquella gente, todas aquellas personas que se han quedado sin vivienda, una vivienda con un alquiler social reducido. Primeras medidas del Gobierno para frenar los desahucios. Aquellas familias que ingresen menos de 19.200 euros al año y tengan hijos o dependientes a su cargo podrán seguir viviendo en su casa durante 2 años y sin pagar nada durante esos meses. Asegura el Ejecutivo que se trata de proteger a los colectivos más vulnerables, por eso se habla de familias numerosas, parados sin prestación o víctimas de la violencia machista. Se creará además un parque de viviendas sociales en alquiler para aquellos que ya hayan sido desahuciados. Buenas noches. La ley llega sin acuerdo previo con el PSOE a pesar de las jornadas de negociación. El principal grupo de la oposición pide más medidas eficientes y los afectados ya han asegurado que se trata de pura cosmética. Eso no es la solución. Habrá familias que ganen 19.000 euros al año, pero resulta que tienen 4 hijos. Sabemos que hay gente mayor que está en esta situación por haber ayudado a sus hijos, no van a tener otros ingresos. Las plataformas de afectados consideran que las medidas del Gobierno no resuelven el problema. Aseguran que el Real Decreto paralizará el problema durante 2 años, pero que no lo resolverá. Y critican que las medidas no se apliquen con carácter retroactivo. La economía no nos trae buenas noticias. El PIB de la comunidad encadena 5 meses en negativo, aunque hay un dato positivo que revela que la industria recupera el crecimiento tras 9 trimestres de descensos. Sin embargo, quienes no aprecian ninguna mejoría son los ganaderos gallegos. A pocos días de iniciar su huelga de entregas, han comenzado a protestar sin previo aviso. Esta mañana han obligado a los responsables de un supermercado de Santiago a retirar de las estanterías cientos de bricks de leche que se venden a un precio inferior a los costes de producción. Piden que se deje de utilizar la leche como producto de reclamo. Por favor, el capitán del Prestige aseguró en la segunda sesión de su interrogatorio que el barco debía haber sido estabilizado en una ensenada para trasladar el fuel a un buque más pequeño y evitar así los daños medioambientales. Apóstolos Mangouras acusó a las autoridades españolas de tomar decisiones sin tener en cuenta las vidas humanas de quienes navegaban en el barco. El tamaño de este buque hace imposible que fondee por razones de tiempo, por razones de temporal. O sea, antes del accidente no puede estar fondeado y después, roto, averiado, sí puede estar fondeado. Claro, por supuesto que podría fondear. Y allí puedes limitar el barco y puedes hacer el trasvase de la carga a otro buque. Pilar Rojo volverá a ser la presidenta del Parlamento en la 9ª legislatura. Mañana se constituye la Cámara Gallega y parece que será con la ausencia de BNG y Alternativa en la mesa del Parlamento. El PP ha rechazado ceder uno de sus asientos a los grupos minoritarios y el PSOE también. El Gobierno paraliza los desahucios durante 2 años. Así lo ha acordado esta mañana en Consejo de Ministros. Se trata de una medida pensada, según el Ejecutivo, para los colectivos más vulnerables, aquellas familias que cumplen varios requisitos. En lo económico, ingresar menos de 1.597 euros al mes y que la letra de la hipoteca suponga más del 50% del dinero que entra en casa. Tendrá que tratarse además de familias numerosas o con algún menor de 3 años o también algún dependiente a su cargo. Unidades monoparentales con 2 hijos a su cargo, parados que no tengan prestación por desempleo o determinados casos de violencia de género. Para los que esta medida llega tarde, el Gobierno ha creado además un fondo social de viviendas, pisos con precios bajos para aquellos que ya hayan perdido su casa. Desde Bruselas enseguida saltó la alarma. El Gobierno estaría obligado a consultar con la Comisión Europea cualquier cambio en la ley hipotecaria. De Guindos insistió en que no se modifica la ley, sino que se trata de actuar con urgencia y de manera puntual para ayudar a los que más sufren la crisis. Evitar que nadie se vaya de su casa, es decir, que no se pueda echar a estos colectivos de su vivienda. Medidas de choque muy urgentes para colectivos
muy vulnerables, que tiene por objeto que no se queden en la calle o si se han tenido que quedar fuera de sus casas puedan acogerse a un alquiler barato en un fondo de viviendas que el Gobierno va a impulsar. Se incluyen las familias cuyos ingresos mensuales no superen los 1.597 euros al mes. En términos anuales es cerca de 19.200 euros al año. 3 días de negociaciones entre Gobierno y oposición en la Moncloa no han servido para alcanzar un acuerdo. Pero con acuerdo o sin él, el Gobierno ha aprobado hoy las primeras medidas de choque. Evitar que nadie se vaya de su casa. Esas medidas incluyen moratoria en el pago de la hipoteca para los colectivos que no cobren más de 19.170 euros y que además tengan menores de 3 años a su cargo, discapacitados o dependientes. También familias numerosas o monoparentales con 2 hijos o aquellos que están en el paro sin prestación alguna o sufran violencia de género. Además, el decreto tiene en cuenta a los ya desahuciados. Un parque de viviendas destinadas al alquiler, a precios de alquiler bajos, muy razonables. En una segunda fase se acordarán más medidas con el resto de grupos parlamentarios. El proyecto de ley que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros entrará ahora en el Parlamento para su debate con el resto de los grupos del hemiciclo. Después de varias jornadas de negociación con los socialistas, finalmente la ley llega sin acuerdo previo entre los 2 grupos mayoritarios. Según el PP, se debe al vértigo que sufre el PSOE a adoptar acuerdos y los socialistas insisten en que solo aceptarán medidas que consideren suficientes. El caso es que, de nuevo, PP y PSOE no han sido capaces de consensuar una solución. Es muy difícil saber qué es lo que cree el Partido Socialista, porque ayer estuvimos negociando con ellos hasta la madrugada y lo que pudimos ver es que al Partido Socialista le da vértigo llegar a acuerdos y que siguen donde estaban, incapaces de tomar decisiones y de adoptar medidas. Miedo ninguno, porque hemos ofrecido muchos acuerdos, hemos ofrecido mucha voluntad de diálogo. Esta vez se ha dicho sí y hemos estado negociando hasta el último minuto. ¿De acuerdo? Pero siempre, desde luego, nosotros aceptaremos acuerdos suficientes, no acuerdos insuficientes. La plataforma de afectados por la hipoteca fue de las primeras en criticar el decreto ley aprobado esta mañana. Aseguran que se traslada el problema y que no supone una solución definitiva. No nos conformamos con 2 años de moratoria, porque es que a la vuelta de 24 meses vamos a tener el mismo problema. O sea, no estamos resolviendo el tema de raíz estructuralmente, de manera integral y con visión holística. Entonces nosotros lo que criticamos es que por favor que se dejen de esas viejas prácticas que ellos llaman democráticas, que tienen que hacer es quitar recomendaciones y hacer decretos leyes. A estos 2 partidos les encanta legislar vía decretazo. ¿Por qué no hacer un decretazo que resuelva esto de manera integral y de una vez por todas y nos dejamos de tantas milongas y mareos? Eso es lo que estamos demandando. Y a estas horas, más afectados, esta vez en Galicia, en O Morrazo, mantienen una reunión con los 3 grupos municipales de Moaña. Se trata de una comisión mixta formada por políticos y vecinos con la que se pretende dar soluciones a los casos de desahucio que afectan al ayuntamiento. Durante el encuentro, que arrancaba a las 8 de la tarde, decenas de vecinos se concentraron ante las puertas del consistorio para homenajear a las víctimas con un minuto de silencio y mostrar su apoyo a la larga lista de afectados. Solo en la localidad moañesa hay 6 familias que están a punto de perder sus casas. Hace apenas unos días Moaña nos dejaba estas imágenes. La presencia de decenas de personas y el apoyo del alcalde sirvieron para suspender el desalojo de una familia. En aquella cadena humana estaban Monse y María. Ellas son las caras más visibles de la plataforma de afectados por la hipoteca de O Morrazo. Hay que salir, porque si no salimos, pues la gente piensa que no le pasa a nadie. Ambas creen que las medidas del gobierno para frenar el drama son insuficientes. La solución de 2 años sin desahucio, eso no quiere decir que dentro de 2 años no vayan a desahuciar a esas familias. Que sabemos que hay gente mayor que está en esta situación por haber ayudado a sus hijos, no van a tener otros ingresos. El Real Decreto servirá para paralizar durante 2 años los desahucios que afectan a los más vulnerables, es decir, solo a aquellas familias que ingresen menos de 19.200 euros anuales. Habrá familias que ganen 19.000 euros al año, pero resulta que tienen 4 hijos. Creen inadmisible que las medidas no se apliquen con efecto retroactivo. 400.000 familias ahora mismo están desahuciadas. Y que vuelvan a obviar la deuda que les perseguirá de por vida. Le queda para toda la vida, es una cosa muy incongruente porque tú matas a una persona y en 20 años prescribe. Yo, en mi opinión, y si me lo permitís, voy a hablar de terrorismo financiero. Critican los parches y piden un cambio en la ley.
Los políticos no se ponen de acuerdo en los desahucios y tampoco se ponen de acuerdo en valorar la incidencia de la huelga que ayer echó a la calle a cientos de miles de personas en España. El gobierno respeta la protesta pero no la escucha. La oposición está dividida sobre la conveniencia de este paro que acabó en incidentes en Madrid y Barcelona. Sobre las actuaciones policiales también habló el presidente del Congreso. Creo que cuando hay suficiente fuerza pública, fuerzas de orden, y ayer la había, esos incidentes pues tienen una magnitud menor. Hay heridos, por desgracia, hay detenidos, pero en todo momento hay control de la situación. La ciudadanía le ha dicho al gobierno que pierde legitimidad no como hilillos, en el caso del Prestige, sino a borbotones. En estos momentos la legitimidad del gobierno está bajo mínimos y cuanto antes se dé cuenta mejor. Creo que es muy pronto para saber si ha sido exitosa o no en términos de resolver los problemas que llevaron a convocar la huelga, y lo tendremos que ver con el tiempo. En Galicia, PSOE y BNG celebran la respuesta de la ciudadanía en contra de la reforma laboral. Para el presidente de la Xunta es una barbaridad que los socialistas hayan participado en las protestas. A resposta a esta convocatoria na Galiza foi multitudinaria. Eu creo que onte o que vivimos en Galicia foi un gran clamor social de todos os xeitos. Non aproban as políticas que están a seguir tanto o señor Rajoy como o señor Feijóo. Que se atrevan a poñerse detrás das pancartas líderes do Partido Socialista Obreiro Español é un esperpento. El euro por receta podría ser inconstitucional. El Consejo de Estado rechaza esta medida recaudatoria que han tomado Madrid y Cataluña. Según este organismo, la prestación sanitaria es una norma nacional que no pueden regular las comunidades autónomas. El Consejo de Estado, que ha publicado un dictamen de carácter consultivo, considera además que la tasa de euro por receta rompe la igualdad de acceso a los medicamentos en el territorio nacional. Cataluña y Madrid han anunciado hoy que continuarán adelante con la medida. El Gobierno ha abierto vías de negociación con las dos comunidades. Si no retiran el impuesto, las denunciará ante el Tribunal Constitucional. Este Gobierno tiene por costumbre establecer vías de diálogo con las comunidades autónomas, y en ese caso lo que hemos hecho, estamos dialogando con Cataluña para llegar a un acuerdo, y en el caso de que no se consiga ese acuerdo recurriremos al Tribunal Constitucional. Nuevo encierro de los profesionales sanitarios en los hospitales de Madrid y ya van 19. Hoy ha arrancado la protesta en el Clínico San Carlos. La conocida como Marea Blanca, formada por médicos, enfermeros y personal del hospital, pide a la Consejería de Salud del Gobierno de Madrid que cambie su política y que acabe con las privatizaciones de servicios que, según los manifestantes, acabarán con la sanidad pública. Malas noticias económicas, se lo adelantábamos en titulares un día más. Hoy hemos conocido que la economía gallega cayó 3 décimas en el tercer trimestre, con lo que acumula 5 meses de descensos. La contracción llega al 1,2% en la comunidad, 4 décimas mejor que en España, donde esta contracción alcanza el 1,6%. A nivel nacional, el gráfico muestra una menor caída en el consumo, aunque dentro de la recesión. La anticipación de las compras con motivo de la subida del IVA es la principal causa de la moderación del descenso. Europa vuelve a estar en recesión con la caída del 0,1% del PIB. Los países del sur, como España, lastran el resultado de la Unión. Trabajadores y representantes sindicales del Grupo Antolín Vigo han vuelto a concentrarse ante las puertas de la factoría viguesa para denunciar la deslocalización del trabajo. La noticia saltaba esta misma semana cuando la firma confirmaba a sus trabajadores la decisión de trasladar a Portugal parte de la producción de los asientos del B78, el nuevo modelo de Citroën del que ya se están construyendo preseries. El país luso sería así el encargado de acoger las tareas de grapado de los asientos, una operación compleja que, según recuerdan desde el comité de empresa, permitiría a la planta salir del ERE rotatorio que afecta a sus trabajadores desde 2010. Y este modelo permitiría, al incluir una nueva operación en su montaje, la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestra plantilla, que significarían paliar la situación de ERE que tenemos actualmente, y por sorpresa para todos y indignación de la plantilla del comité de empresa, ha decidido de manera unilateral romper los compromisos y deslocalizar esta operación llevándola a Portugal. Tendo isto acordado de convenio, aparte o compromiso de traer carga de traballo por la situación que temos. Pois levamos un ERE de suspensión desde 2010 hasta mediados de 2013.
Más protestas, en esta ocasión del sector lácteo, que hoy ha recorrido varios supermercados en Santiago para comprobar los precios de venta de la leche. En uno de ellos han conseguido que los responsables del centro retirasen de los estantes cientos de bricks de leche que estaban a la venta por un precio inferior al de producción. Piden que el gobierno investigue la calidad de este producto y que de una vez por todas se deje de usar la leche como reclamo para atraer compradores. Los ganaderos avisan, lo más fuerte de sus protestas aún está por llegar. Este é o paso previo á folga de entregas que iniciaremos o día 27, que de si non hai unha solución, paralizaremos o conxunto de Galicia. Insisto, o conxunto dos pueblos de Galicia. Porque cando un ten que morrer, polo menos morrer de pé. E este sector está absolutamente arruinado, E insisto unha vez máis, é o sector máis importante que ten Galicia. 60.000 empleos, nin os ten o Naval, nin os ten Citroën. Los ganaderos protestaron en el nuevo centro comercial que hoy se estrenó en Santiago. Más de 7.500 personas pasaron por el recinto Ascancelas en su primera hora y media de vida, una muestra de hasta qué punto las áreas comerciales pueden influir en los hábitos de las ciudades. 2 horas antes de que abriera sus puertas, este era el aspecto que presentaba el centro comercial Las Cancelas. Una vez abiertas, esta se convirtió en la imagen del día en Santiago. Minutos después costaba imaginar que este mismo lugar había estado alguna vez vacío. Los trabajadores por momentos se veían sobrepasados. Avalancha es la palabra. Sorprendió bastante. Yo no me quiero imaginar cómo va a ser el sábado, porque si un jueves es así... Y es que para los clientes hoy era el gran día. Es grande, no hay queja. Está bien, pero esperaba algo mejor. Claro, echar un vistazo, pero me gustó mucho, sí. Está todo precioso. Mejor imposible. Y la gente no paraba de llegar. Pero al margen de la devoción popular que despierta, un centro comercial tiene un aspecto importantísimo, que es el económico, en cuanto a la inversión que supone y a los puestos de trabajo que crea. Un bien especialmente apreciado en estos tiempos de crisis. Estamos falando de 1.500 postos de traballo directos, de 700 indirectos. Pero la apertura de este centro implica un antes y un después para otros. Área Central, hasta ahora único centro comercial de Santiago, ya ha anunciado que apostará por el comercio de proximidad y por convertirse en centro de negocios y servicios, mientras el comercio de calle mira al futuro con inquietud, pero reivindicando su capacidad de generar riqueza. En Galicia es más de 100.000 personas las que trabajan en este sector. No hay ningún área ni todas juntas que puedan llegar a ese porcentaje. El tiempo, con la campaña de Navidad a la vuelta de la esquina, dirá cómo queda finalmente el mapa comercial compostelano. Nueva sesión del juicio del Prestige dedicada nuevamente a la declaración del capitán del barco. Hoy ha sido la primera vez que le han preguntado a Apóstolos Mangoura sobre la posibilidad de fondear el buque antes del temporal, evitando así el accidente. El marinero griego ha asegurado que era imposible hacer tal cosa por el tamaño del petrolero, aunque asegura que podría haberse estabilizado en la costa para sacar el fuel a otro buque más pequeño. Es una de las cuestiones claves de este caso y se lo preguntó la Abogacía del Estado. ¿Por qué el capitán del Prestige no decidió fondear el buque ante la amenaza de un fuerte temporal? El tamaño de este buque hace imposible que fondee por razones de tiempo, por razones de temporal. Imposible fondear antes para el capitán del Prestige, pero sí una vez con la avería en el barco. Claro, por supuesto que podría fondear. Hay una bomba de protección para la contaminación, para limitar la contaminación. Puedes hacer el trasvase de la carga a otro buque. La Administración quiere saber hasta qué punto Mangouras conocía la gravedad del accidente. Él dice que no, que pensaba que era un daño interno. El Estado duda de que no viera el agujero exterior. Con lo cual estaba entrando agua en los tanques de lastre, ¿no? Sí, salía agua y un poco de aceite, muy poco aceite. Y si entraba agua es porque estaba roto el forro, ya en el momento en el que usted observa esto, ¿no? Claro, teníamos una falla exterior. ¿Y esto lo deduce usted cuándo? Pero Mangouras dice no acordarse. El acusado volvió a insistir en que el rumbo elegido por el Estado les ponía en peligro, pero matizó sus palabras del martes cuando aseguró que la Administración los llevó a alta mar para ahogarlos. No puedo acusar y decir que han subestimado las vidas humanas, pero sus acciones me han dado esa impresión. Mangouras volverá a declarar el martes de la semana que viene.
La otra cara de desgracias de este tipo llega del otro lado del Atlántico. El gobierno de Estados Unidos va a imponer una multa de entre 2.300 o 4.000 millones de euros a la compañía petrolera BP por el vertido que se produjo en 2010 en el Golfo de México. La multa, resultado de un acuerdo entre la empresa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, será la más alta en la historia judicial norteamericana. Además, al menos 4 responsables de BP van a ser condenados a penas de prisión. Brasil es una oportunidad de negocio para el naval gallego. Los yacimientos de petróleo pueden ser una fuente de trabajo para los astilleros. Es el mensaje que el presidente de la Xunta en funciones trasladará a Mariano Rajoy, al que pretende implicar en este objetivo. Para eso, Feijóo remitirá un informe con iniciativas a favor del naval para que Rajoy lo incluya en la reunión que mantendrá el lunes con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Cree que es el momento de abordar las nuevas oportunidades de negocio que se abren tanto en la construcción como en la reparación de buques. El informe se realiza después de su reciente viaje a Brasil, donde mantuvo contactos con la empresa Petrobras. Quiere que, al igual que hizo Pemex, se instale en el puerto exterior de A Coruña. Pilar Rojo volverá a ser la presidenta del Parlamento en la 9ª legislatura. El PP ha elevado la propuesta a la cúpula de la formación esta misma tarde. Mañana se hará oficial durante el acto de constitución de la nueva Cámara Legislativa. Rojo repetirá como segunda autoridad de Galicia. Arquitecta de profesión, formó parte del último gobierno de Fraga como conselleira de Familia. El Grupo Parlamentario Popular ha avalado la propuesta y ha arropado a Rojo, que dice sentirse muy honrada con el cargo. Parece que el Bloque y Alternativa Galega se quedarán fuera de la mesa del Parlamento. El PP renuncia a ceder uno de sus 3 asientos a los partidos que sacaron menos votos. Al negarse el PP, el PSOE tampoco lleva adelante la propuesta. Esta tarde se celebró el comité de dirección del PP, que avaló las propuestas de Miguel Santalices y José Manuel Balseiro como miembros de la mesa. Ambos formaban parte del órgano en la anterior legislatura. Los socialistas también ponen caras a sus cargos. Pachi Vázquez será el presidente del Grupo Parlamentario Socialista y Abel Osada el portavoz, igual que hasta ahora. Los 2 puestos del PSOE en la mesa los ocuparán Marisol Soneira y Concepción Burgo. Mañana se harán oficiales los nombramientos también de la mesa durante la sesión de constitución de la Cámara. A maioría da Cámara e a maioría dos órganos de goberno da Cámara non a deciden os partidos políticos, a deciden os ciudadanos nas eleccións. E os ciudadanos nas eleccións decidiron cal é a maioría do Parlamento e, en consecuencia, cal será a maioría dos órganos do goberno da Cámara. Nos coincidimos de que a mesa estuviera representada por todos os grupos políticos. Para iso o Partido Popular tiña que haber cedido un membro, ou ainda pode facelo, pero en todo caso parece ser que non vai ser así. Lóxicamente o Partido Socialista vai a seguir o regulamento tal como está concebido, non? Para o Bloque Nacionalista Galego, para nada é a súa preocupación principal neste momento, que quede absolutamente claro. Eu, de logo, teño preocupacións ben diferentes a esa. Cambiamos de asunto. En el año del envejecimiento activo, varios expertos se dan cita en A Coruña para demostrar que una media de edad elevada entre la población no tiene por qué ser un problema para esa sociedad. La cita pretende anticipar soluciones asistenciales y de dependencia a través de las nuevas tecnologías. Se puede cumplir años con optimismo. Eres abuela, vas a sitios a ayudar un poquito, no tienes obligaciones de trabajo. Porque si un objetivo tiene el Año Europeo del Envejecimiento Activo es recordarnos que podemos envejecer con vitalidad. La actividad mental, la actividad física y el eliminar hábitos tóxicos, bebiendo preferentemente agua, pues son los 3 elementos clave para envejecer activamente, ¿no? La mayoría de las personas mayores de 70 años quieren vivir en su domicilio. Un buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación puede mejorar su calidad de vida y la de sus familiares. Desde avisarnos de cuándo hay que tomar el medicamento hasta detectar caídas. Las nuevas tecnologías son una herramienta imprescindible para la atención social, sobre todo en Galicia, donde ya hay más de 600.000 mayores. Supone que 1/4 de la población gallega supera los 65 años, unas personas que podrían ser clave en la recuperación económica. Se decía que Alemania iba a dejar de ser una potencia mundial precisamente por el cambio demográfico, el envejecimiento de la población y por no estar tomando medidas para conseguir capitalizar el valor que hay en las personas mayores. Asegura que en Galicia sí estamos preparados. Muy por encima de la media de otras comunidades autónomas. Las nuevas tecnologías
pueden ser un perfecto aliado, no para sustituir la actual cartera de servicios, sino para complementar. Un ejemplo es Mi Avizor, un nuevo sistema para analizar el comportamiento de la persona en el hogar a través de sensores, todo para que un aumento de la esperanza de vida venga acompañado siempre de felicidad. Abrimos la página de sucesos. La mala combustión de una caldera de gas ha llevado una vez más, en lo que va de invierno, a una familia lucense al hospital. Un matrimonio y su hijo menor han tenido que ser hospitalizados a primera hora de esta mañana tras resultar intoxicados por inhalación de monóxido de carbono. Un cuarto integrante de la familia fue el único que no resultó afectado. Una llamada al 112 alertó del suceso y las víctimas fueron atendidas por una ambulancia medicalizada del 061 antes de ser trasladadas al Lucus Augusti. Los hechos ocurrieron en un edificio del centro urbano de Lugo. La familia sarriana de San Antolín, que el pasado martes perdía todas sus pertenencias en un incendio que devoró la casa en la que vivían de alquiler, está recibiendo numerosa ayuda para salir adelante. Se han instalado en una casa de su propiedad en la que no tienen ni agua ni luz. Les habían cortado el servicio por impago. Aquí residen 4 adultos, todos en el paro, y un menor de 16 años. Sobreviven con una paga de 700 euros que recibe uno de los integrantes de la familia por ser dependiente. Viven sin medios, pero felices de poder contarlo. No, sí, podemos sacar de todo, nos dieron ropa, nos dieron mantas y todo, pues como barrió todo, nos dieron de todo. Es que no pudisteis sacar nada, ¿no? Nada, salir nosotros. Un momento, 10 minutos. Llamamos a los bomberos y todo, pero cuando llegan los bomberos ya digo nada, que no hay nada que salvar. En Madrid, la Policía Nacional trata de identificar a menores víctimas de abusos sexuales. El supuesto agresor es un trabajador del SAMUR social de la capital. El pederasta se habría grabado vídeos abusando de los pequeños durante campamentos juveniles. Ahora los padres tienen que identificar a los menores. Este individuo, que ya se encuentra en prisión, habría sido denunciado por su propia mujer después de que ella descubriese el material pornográfico. A raíz de la denuncia, la policía registró una sede del SAMUR social en Vallecas y encontró en la taquilla personal de este individuo centenares de películas y archivos fotográficos con contenido pedófilo. El tema viene de un campamento que él era monitor también de tiempo libre y ahí parece ser que está el material más complicado. Conozco a la mujer, al hijo y bueno, pues increíble. Ha sido un palo tremendo para nosotros, la verdad. Si yo como delegada de familia tengo un plus de responsabilidad y todo nuestro apoyo y por supuesto toda nuestra defensa hacia los menores. Nunca había demostrado ningún tipo de comportamiento que pudiera inducir a este tipo de conducta. Todos los profesionales del SAMUR social estamos verdaderamente sorprendidos y, como dice nuestra delegada, evidentemente es un comportamiento que todos reprobamos y no es nada evidentemente aprobable. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha aprovechado la presentación del informe de investigación interna del Ayuntamiento sobre el pabellón Madrid Arena para defender la presunción de inocencia de Pedro Calvo, el exconcejal de Economía que dimitió tras ser imputado. La Fiscalía de Madrid ha anunciado hoy que se opondrá a la personación del Ayuntamiento como parte interesada en la causa abierta por considerar que no se puede tener la doble condición de acusado y acusador. Nos vamos ya y nos despedimos con la pequeña Ana, que hoy ha cumplido un sueño. Desde pequeña me ha gustado mucho viajar, entonces lo de ir en helicóptero me parecía muy original y emocionante. Ya lo ven, su ilusión era volar en helicóptero y hoy esta niña asturiana de 13 años lo ha conseguido gracias a la Dirección General de Tráfico. Salieron desde el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, pero esta mañana la intención no era pillar infragantis a los conductores. Hoy en este helicóptero el reto era arrancarle una sonrisa a Ana, enferma de leucemia. Lo consiguieron, como ven, con creces. Con estas buenas vibraciones les decimos hasta mañana. Les dejamos con el Vía V. Que pasen una muy buena noche.